Nos encontramos una vez más en este espacio virtual y lo virtual no quita necesariamente lo presencial, porque nos sentimos presentes en cada uno de ustedes que van dando seguimiento a esta comunidad de Mateo, para junto con Mateo intentar también nosotras, profundizar en el seguimiento del Maestro Jesús de Nazaret. Damos continuidad durante esta semana a lo que sería el Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, las Bienaventuranzas, etcétera, que es el inicio del discurso programático de Jesús, o lo que hemos llamado Sermón del Monte. Pero en el caso específico, ya lo decíamos la semana pasada en esos pequeños dos cortes, que hablamos de las bienaventuranzas, de los macarios, se acordarán, o bien dichosos, felices, benditos, etc. Así que simplemente recopilo, tenemos presente dentro de este discurso programático del capítulo 5, 6 y 7, recordar el 5:48, que es ser santo, ser perfecto, ser misericordioso como el Padre perfecto. Capítulo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadidura. Y la regla de oro, el capítulo 7, versículo 12, donde trata a los demás como tú quieres ser tratado, y a esto le llamábamos la regla de oro. Hoy nos iniciamos todavía enmarcando como las jambas de la puerta con su dintel dentro del contexto para poder profundizar, ya hemos dicho anteriormente, para que la palabra nos profundice. Leemos una vez más, hoy leo de la Biblia latinoamericana, la versión de formadores. La semana pasada leíamos de esa versión hecha para el pueblo borincano. Leemos capítulo 5 de nuestro amigo Mateo, evangelista. Capítulo 5, 1. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán conocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y salten de contento, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Así nos iniciamos. Y antes hemos de tener presente unos elementos que aparecen. No entramos todavía a descifrar lo que serían las bienaventuranzas en cuanto tales. Pero sí tener presente, tengo unas reseñas que voy a intentar seguir con unos cortes específicos. Primero, debe haber una opción personal por la justicia. Es decir, antes que decir yo soy justo porque sigo a Dios, es una opción del individuo, de la persona, lógicamente como nosotros lo hacemos desde nuestra perspectiva de creyentes, personas que queremos ir sobre las huellas de Jesús, la hacemos de esa perspectiva, pero tiene que ser un arranque de nuestro propio ser, de nuestra propia persona, de nuestro propio espíritu. Es la asunción, la convicción de ser justos en primer lugar. Y las bienaventuranzas son como el código del reino de Dios o reino de los cielos, como también lo llama nuestro amigo Mateo. Ya el mismo Jesús había hablado del reino de Dios, versículos antes,
cuando empieza Jesús su vida pública. El mismo Juan Evangelista había hablado del reino de Dios, así como dice reino de Dios específicamente, cuando está predicando en el desierto. Aquella expresión de ego vox clamanti in deserto, yo soy la voz que clama en el desierto. Por lo tanto, para Mateo, la comunidad cristiana universal, es decir, los paganos, entran ellos a formar parte del pueblo de Israel. Por lo que en la genealogía, ese árbol genealógico, podemos encontrar que desde ya se dice que somos hijo de Abraham, hijo de David. Al decir que somos hijo de Abraham, hijo de David, está haciendo una ampliación de este árbol genealógico el evangelista Mateo. Y en tanto que cuanto somos hijos de Abraham, podríamos responder a la pregunta, la hace la pregunta Juan Mateos, ese biblista, ¿por qué pone hijo de Abraham? Cuando ninguno de los otros evangelistas pone en ese tipo de árbol genealógico a Jesús. Pues recuerden la promesa hecha a Abraham, padre de la fe, en tu nombre o por tu nombre se bendecirán todas las naciones de la tierra. Es decir, que de alguna manera todos estamos incluidos en esa bendición abrahámica, todas las personas quedamos incluidas. Por lo tanto, ya no solo se puede hablar del pueblo de Israel como pueblo elegido, sino entramos a formar parte todos y todas de ella. Será la humanidad entera, porque toda la humanidad participará de esta bendición de Abraham, y en ellos se integran los paganos, aunque el Evangelio de Mateo, como ya bien lo sabemos, está dirigido principalmente a sus hermanos, los judíos. Esto no es de carácter exclusivo. Simplemente esta expresión que aparece hijo de Abraham, textos antes, que es la genealogía, capítulo 1, ya en ello nos sentimos y estamos, de hecho, nos está incluyendo el evangelista. Por lo tanto, Mateo se encuentra ante una oposición furibunda de los fariseos. ¿Por qué? Porque está dando una amplitud que no era posible en aquel momento. Cuando decimos amplitud, nos referimos específicamente al hecho de que otros pueblos entran. ¿Está el pueblo elegido? Sí, pero no solo. Mateo es un escrito para los judíos, pero abierto al paganismo. Aunque la comunidad fundamentalmente sea judía, ya hemos dicho, esto no quita el carácter de apertura, de universalidad, de catolicidad, diríamos nosotros hoy. Y leemos: ya en Abraham estaba dicho que todas las naciones se bendecirán con tu nombre. Por lo tanto, todos los hombres y mujeres tienen derecho a llamarse hijos de Abraham y descendientes suyos. Y este es el plan de Dios, también que toda la humanidad entre dentro de la bendición que se prometió a Abraham y a su descendiente, que es el Mesías. Y a quienes seguimos el Mesías, participamos de esta bendición abrahámica o la bendición del Señor dada a Abraham. Esto era un reino esperado desde antiguo. Recuerden que la bienaventuranza, las dos primeras que luego la vamos a enmarcar, siempre hablan del reino de Dios. Pues era un reino esperado de antiguo. ¿Cómo se esperaba? Primero, por ejemplo, el Bautista dice, enmiéndense porque el reino de Dios está cerca, que será la expresión que Jesús también va a tomar. El reinado de Dios se da como una realidad conocida y una realidad concebida según las distintas instituciones. Cuando hablo de instituciones, que la especificaremos posiblemente en un segundo corte, cuando hablamos de las instituciones nos referimos a fariseos, saduceos, los celotas, los esenios, esos grupos diversos que sí esperaban la presencia del reino que debía irrumpir, pero desde distintas concesiones que veremos. Y ya hemos dicho que tanto Jesús lo anuncia, bueno, el Bautista en primer lugar, y Jesús va a hablarnos de enmendarse porque el reino de Dios está cerca. Y recordemos, por ejemplo, cuando en algunos salmos, que se hablará precisamente de este reinado, se dice en muchos salmos, por ejemplo, que Dios es el rey de Israel, pero en la época en la que se escriben esos salmos y en que se predican los profetas que hablan de un reino, lo que hay allí es destrucción, no hay una monarquía puesta. Muchos de estos salmos
que hablan de reyes o de Dios como rey o del el gran rey que va a tener Israel, ese momento del exilio. Es como dicotómico, es una ruptura. Es decir, yo hablo desde la experiencia profunda, desde la utopía, si queremos, desde el sueño que quiero, desde la realidad que yo veo que sería posible algún día, pero la situación que estoy viviendo es de no reino. Estoy en la humillación, estoy en la postración, estoy en el abandono, estoy en el exilio, estoy en otro espacio, como cantar un cántico de Sión en tierra extranjera, diría el salmista. Sin embargo, desde la lejanía, desde la lontananza, el pueblo, o si queremos llamar el resto de Israel, una gran parte de esos fervientes creyentes que tienen celo, el celo de la casa le devora, siempre mantienen viva la esperanza de que ese reino ha de llegar y que ha de irrumpir. ¿Cómo se concebía este reino? Se pensaba que se instauraría por medio del Mesías. El Mesías sería un hombre extraordinario que vendría con un ejército, todo con trompeta, va a dominar las naciones extranjeras, va a tumbar del trono, como dice el salmista y leemos en el Magnífica, a derribar del trono a los poderosos, va a aplastarlo. Esa era la concepción que se tenía. Sin embargo, vemos en la persona de Jesús, o vamos a ver en la persona de Jesús, que sí habla del reino, pero de un reino vivido desde una convicción profunda y de otra manera que es posible. El Mesías era considerado como un segundo Moisés, lo dijimos la vez pasada, que había de aplicar la ley y llevarla a su perfección. El Mesías se veía como un segundo David, como rey, un guerrero, que liberaría a Israel del dominio romano y que además impondría su yugo sobre las naciones. Por lo tanto, incluso en el periodo de Jesús, la concesión del reinado sí es verdad que estaba, y mucho antes de Jesús, siglos anteriores, pero como ya hemos dicho, era una concesión de quítate tú para ponerme yo. Y ahora nosotros que hemos sufrido somos los que les vamos a hacer sufrir a ustedes. Y esa en general era la concesión que se tenía del reino. En un segundo momento de esta misma tónica vamos a tratar a ver cómo esas distintas instituciones que llamamos fariseos, saduceos, celotas y esenios, tenían cada quien como institución, como grupos organizados, tenían una concesión del reino.